Muy bien, hoy vamos a hablar, hemos estado hablando del desierto y hemos hablado de bastantes temas, hemos hablado el discernimiento de los tiempos, lo indispensable que es para una iglesia en este momento, una iglesia del fin del tiempo como la de nosotros, discernir el tiempo, entender el tiempo no desde nuestra perspectiva, porque desde nuestra perspectiva, créanme que no se puede. Esto es espiritual y tiene que discernirse espiritualmente, entonces hay que ir a la fuente que es el Señor, para que Él nos muestre qué hora es en el calendario, qué hora es en el reloj del reino, y entendamos la urgencia que el Señor tiene hoy por hoy en su iglesia de transformarnos y convertirnos en una iglesia que por nuestros propios esfuerzos sería imposible. No es algo relacionado con la salvación, es algo relacionado con la santidad, es algo relacionado con el hecho de poder vivir la sobrenaturalidad de Dios aquí en la tierra, de poder ser testimonios reales, poderosos y manifiestos de la magnitud del cielo aquí en la tierra. Y ese es el objetivo del Señor, que cada día nosotros podamos reflejar más a Cristo, que cada día nosotros seamos la evidencia del reino de los cielos. Obviamente para eso prácticamente tenemos que ser removidos de la ecuación porque en nuestra naturaleza humana es muy difícil y ese es el propósito por el cual a veces el Señor nos permite pasar por estos desiertos en donde vamos a ser completamente expuestos a esa naturaleza pecaminosa, a esas emociones, pensamientos, a esas quejas, a esas situaciones que a veces, si no es por el desierto, no nos damos cuenta, todavía traemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Lastimosamente podemos decir que el problema es, siempre somos nosotros, el problema siempre somos nosotros. Dios es perfecto, Él no es el problema es Jerry como persona, Jerry en su humanidad, y es el Señor el que está permitiendo que toda esta situación me obligue a volver a ver hacia el cielo y a decirle, Señor, me rindo ante tu voluntad, muéstrame el camino, enséñame todo lo que tú quieres que yo haga y aquellas áreas que tú necesitas erradicar de mí, toma control, son tuyas. Cuando el Señor ve que nosotros estamos dispuestos a entregarnos a Él, somos tierra fértil. Somos tierra fértil para que Él pueda producir fruto en nosotros, pero un fruto más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y de hecho, hoy, ahora que nos estamos acercando al fin de los tiempos, el Señor está preparando su iglesia para ese momento en el que estamos prontos a ver la manifestación más grande de Dios en la tierra. Lo creo con todo mi corazón, es lo que el Señor me ha venido explicando a lo largo de todos estos años. No me ha cambiado para nada el sentir ni el pensar, no me ha corregido, aunque yo le he dicho, Señor, si estoy equivocado, por favor, muéstrame. Yo puedo equivocarme con mucha facilidad, pero lejos de hacer eso, más bien me confirma y me reconfirma que este es el camino al cual Él está llevando su iglesia. Y me ha puesto en el corazón el deseo de explicarle a la iglesia, iglesia, es tiempo de despertar. No nos queda mucho tiempo, no nos queda mucho de calendario en el calendario del reino y ya no es tiempo de jugar a la iglesita. Hablamos también de qué es el desierto, cómo vemos nosotros el desierto, el propósito del desierto, lo que prolonga el desierto, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos alineados con la voluntad de Dios y más bien nos convertimos en los obstáculos del propósito del desierto. Es indispensable que entendamos eso y lo pueden ver en uno de los videos que tenemos en Be the Church Foundation.com, también en el canal de YouTube. El proceso, ¿verdad? Nosotros vivimos un proceso durante el desierto. No es algo que simplemente pasa y hay que esperar como las tormentas a que simplemente pasen, no. Hay un proceso, hay un objetivo, hay una meta, hay una necesidad de que se cumplan ciertas cosas durante ese proceso de desierto con el objetivo de que salgamos no solamente fuertes, de que salgamos transformados. Por eso es que también somos llevados al fuego refinador, porque a veces son cosas tan profundas que hasta que no están sometidas al fuego no salen a la luz. Yo personalmente he vivido cómo en etapas de mi vida el Señor me ha confrontado y me ha mostrado mi propio yo, mi propia carne,
y no me ha gustado. Y yo creo que cualquier cristiano que está caminando un proceso con el Señor, tarde o temprano va a empezar a llegar a esas etapas en donde el Señor, el Espíritu Santo va a venir y le va a decir, véase, véase lo que está sintiendo, vea lo que está pensando, vea de dónde proviene, vea la reacción, vea el fruto que sale cuando usted está en carne. Eso que usted está sintiendo, eso que usted está peleando, que está justificando, que usted cree que es justo, es su carne, no soy yo. Y verdaderamente nos asusta porque no queremos ser esa persona, no queremos actuar así, no queremos pensar así, queremos ser más como Cristo, pero para ser más como Cristo hay que desechar todo lo que nosotros traemos casi que de fábrica, casi por toda la experiencia de vida y la educación que este mundo nos ha dado, y es un proceso que duele. Por eso es que el desierto es tan importante para ayudarnos en ese proceso de deshacernos de todo eso. Hoy vamos a ver desarrollando un espíritu fuerte. Luego vamos a ver, próximamente vamos a tratar de ver, no endurezcamos, perdón, no engrandezcamos a Ismael. Esto es un tema que se las trae, es muy interesante. Lo vamos a ver en conjunto con el lugar de revelación, sacando agua del pozo y nuevo vino. Estos son los últimos temas que vamos a estar viendo, probablemente un par de sábados más, pero son indispensables que entendamos el rompecabezas completo de lo que Dios está haciendo a través del desierto con nosotros. Así que hoy vamos a empezar con desarrollando un espíritu fuerte, que es el objetivo de lo que el Señor está haciendo a través de nosotros. Sabemos que el desierto puede llegar a ser y manifestarse en nosotros de maneras diferentes. Para algunas personas puede ser un momento de mucho dolor, de mucha ira, de mucho resentimiento, odio, si llegamos a permitir que la ira llegue a manifestarse como odio. Les voy a decir algo. Cuando nosotros somos traicionados o somos engañados, somos ofendidos, somos agredidos emocionalmente de alguna manera, es muy fácil que los pasos que esa agresión van a generar en nosotros puedan llegar a una culminación con odio. Lamentablemente el odio va a alimentar un montón de emociones que van a ejecutar acciones que probablemente no son, no solo no son buenas, sino que pueden producir frutos que pueden impactar nuestra vida para siempre. Llámese suicidio, llámese inclusive matar a alguien, llámese agredir a alguien, no tal vez llevarlo a un punto de muerte, pero sí agredirlo a un punto en el que nos terminemos en cárcel. Cuando ya nosotros estamos tomados por este nivel de emociones, no somos ya nosotros mismos, somos otra persona. Y ustedes podrán haber visto muchas veces eh, todo tipo de agresiones, todo tipo de asesinatos, todo tipo de cosas y uno dice, ay, qué persona más mala, ¿verdad? Pero lo que nosotros no nos hemos puesto a pensar es que estas personas están reaccionando ante emociones que están tomando control de sí mismos. Muchas de las personas que cometen estos crímenes, cuando terminan de manifestarse las emociones, se dan cuenta de lo que han hecho y se arrepienten, en muchos casos se arrepienten. eh, Lamentablemente es demasiado tarde. Es indispensable que nosotros aprendamos que el sufrimiento tiene un propósito, pero no es que nuestras emociones tomen control de nosotros y que nosotros creamos que por el sufrir que tenemos o por el dolor que sentimos durante el proceso del desierto, tenemos autoridad y poder para poder nosotros tomar la justicia por nuestras manos, vengarnos o tomar decisiones que simplemente vengan a lastimar a alguien más. Nosotros no buscamos o no debemos buscar ser los ejecutores de la justicia. Nosotros tenemos que acudir a Dios. El sufrimiento debería llevarnos a Dios. El sufrimiento debería llevarnos a la presencia de Dios, a entender de que nosotros en esos momentos de vulnerabilidad, de dolor, de aflicción, nosotros necesitamos del Señor y es indispensable que lo hagamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo el sufrimiento eh, verdaderamente es un combustible, es un método que el Señor utiliza para quebrantarnos, para quebrantar nuestro orgullo, para quebrantar
toda esa barrera emocional, mental, psicológica que a veces nosotros en la vida hemos creado, ¿verdad? Para protegernos, pero que nos convierten en individuos difíciles, individuos que no dan el brazo a torcer, individuos que no se vuelven humildes, sino arrogantes, que se creen sabios en su propio entendimiento, individuos que piensan que tienen siempre la razón y que no necesitan de nadie ni de nada. Lamentablemente, ese tipo de corazón, ese tipo de mentalidad, o a veces incluso podemos estar tan afianzados a estilos religiosos de vida, litúrgicos, que no son correctos, que no son lo que Dios quiere para ti. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que llegar un momento de quebranto en nuestra vida para que te des cuenta de que lo que Dios está buscando es cambiarte el rumbo. Muchas veces este sufrimiento es el momento clave de una decisión que puede tomar rumbo de sanidad, de restauración, de transformación espiritual, o puede tomar verdaderamente un giro para no algo muy bueno. Y esa decisión depende de nosotros. El Señor busca que nosotros realmente tomemos decisiones buscándolo a Él. No es lo mismo estar en un desierto cuando estamos sin Cristo que estar en un desierto con Cristo. Con Cristo se asume que nosotros deberíamos buscar del Señor, pero aún así muchas veces en la iglesia simplemente no se da. Es más fácil no buscar, es más fácil no hacer nuestra diligencia. A veces los desiertos tienen que vivirse muchas veces, precisamente porque fallamos en cumplir el propósito del desierto. Entonces el Señor no le queda otra que permitir que se vuelvan a repetir estas lecciones de vida para que se cumpla el propósito. Lo vemos en Israel, lo vemos también inclusive en el mismo José, donde José, si bien es cierto, en alguna etapa estuvo casi a cargo de todas las cosas de Potifar, ¿verdad? De todas las propiedades y de todo su dominio, eh, fue acusado, fue tentado y aunque él actuó en justicia, tuvo que ser llevado de nuevo a la cárcel y otra vez reiniciar el proceso. Pero fue ahí en la segunda etapa en donde él terminó de culminar con su proceso y de ahí salió literalmente a convertirse en el segundo al mando ¿cómo se llama? En Egipto. Así que es indispensable que entendamos, el sufrimiento tiene un propósito. No es que Dios se jacta o le encanta que suframos. No. Vamos a ver cómo es el desierto. Hablemos de Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo Amén. el mismo conflicto, sí, por Él. Amén. Gracias, Elcita. Es que me pasé. Tranquila. A ustedes se les ha dado no solo el privilegio de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Nosotros no solamente sufrimos en el hecho como persecución, ¿verdad? Ofensas en un mundo que cada día manifiesta más el espíritu de anticristo, en donde un mundo cada día se vuelve más frío y apático y es ofensivo. Jesús es ofensivo. Cualquier otro no, pero Jesús es ofensivo. Y, y a nosotros nos toca sufrir eso, pero también Él está hablando de que en este mundo se sufre. Vivir en este mundo y vivir espiritualmente es difícil, porque este mundo no es espiritual, este mundo es carnal. Entonces, convertirnos en las personas espirituales que Dios diseñó en nosotros al nacer de nuevo requiere de morir nuestra carnalidad y ese proceso duele, nos duele, pero muchas veces tiene que venir acompañado de sufrimiento para que pueda el sufrimiento ser ese combustible que nos ayude a salir de ahí, que nos ayude a verdaderamente avanzar, porque sin el sufrimiento probablemente nos haríamos corazones de piedra, nos haríamos orgullosos, nos haríamos em, personas que sienten y que piensan de que
Nada vale la pena en esta vida, pero tampoco voy a llorar una lágrima, no tengo por qué, nada vale la pena mis lágrimas, y verdaderamente se nos hace el corazón de piedra. Entonces el sufrimiento viene como una forma, como un método de quebranto para que busquemos ayuda, para que busquemos en el Señor que Él intervenga en nuestra vida. ¿Ok? Es indispensable que entendamos esto. Nosotros no solo tenemos el privilegio de creer a Cristo aquí, también vamos a pasar por circunstancias a través de sufrimiento en su nombre y para Él, porque todo lo que hacemos, todo lo que Él hace en nosotros es por Él y para Él. Vamos a irnos a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Amén. Amén. El Señor nos dijo claramente que este mundo nos iba a traer sufrimiento, nos iba a traer aflicción. Ahora, no es lo mismo tener aflicción solo porque hay que tener aflicción en el mundo, a que esa aflicción el Señor la canalice, la utilice para transformarnos, para convertirnos no en las personas que éramos antes de Cristo, sino en las personas que Él nos está formando y nos está construyendo, nos está transformando en. Es indispensable que entendamos que un cristiano que está activo en el Espíritu está en un proceso de transformación. Un cristiano que no está activo espiritualmente hablando, simplemente está estancado como el agua. Y por más que le ponga toda su fe a las enseñanzas de su religión o de su niñez o lo que sea, si no está espiritualmente activo buscando la voz de Dios en su vida, va a estar dando vueltas en círculos. Y la única manera a veces de romper estos círculos es precisamente con una situación, un desierto, en donde el sufrimiento nos lleve a necesitar un cambio, un giro, algo, ya no puedo más. Bueno, ok, ¿qué vas a hacer diferente al respecto? ¿Qué vas a hacer con respecto a esto? Y la solución siempre, siempre, porque es la única que hay, es Cristo. Vean que Él dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí, en su presencia, en Él, encontremos paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense. No nos está diciendo esto como una garantía de sufrimiento, sino que nos está animando. ¿Por qué? Porque ya Él venció al mundo. Eso significa de que en Él está la salida. Si Él venció al mundo, yo puedo en Él vencer al mundo también. ¿Qué dice la palabra? Somos más que vencedores, ¿no? Bueno, esto no ocurre en nuestras propias fuerzas, esto no ocurre en nuestra propia sabiduría, conocimiento, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo ocurre cuando tenemos un encuentro con Dios y empezamos a vivir espiritualmente con Dios. Entonces, Él empieza a manifestarse en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. Él empieza a cambiar por completo cómo vemos el mundo, cómo participamos de este mundo y transforma por completo nuestro lamento en baile. Pero es indispensable que entendamos que el sufrimiento no es un castigo necesariamente, no es el resultado de un Dios que nos quiere hacer llorar, no, es una herramienta que le permite a Él, de alguna manera, romper con todo lo que está ahí, que necesita ser roto para poder entonces trabajar. Yo recuerdo que a veces en ámbitos, no sé si es en ámbitos por ejemplo, en trabajo, cuando se trabaja con barro, si una vasija no queda bien, ¿verdad? Tiene que ser destruida. Tiene que ser destruida, ¿por qué? Tiene que ser quebrada, tiene que ser molida, para volver otra vez a hacer barro de ella, para volver otra vez a utilizarla. Pero si una vasija no está bien formada, tiene que pasar por ese proceso de ser quebrantado para que tenga utilidad. Porque una vasija que no está bien formada no puede cumplir un propósito. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito requiere en ocasiones, en áreas de nuestra vida, que seamos quebrantados. Dios va a cuestionar, va a empezar a llevarnos a áreas en donde nos va a hacer cuestionar el conocimiento y el entendimiento que tenemos de Dios.
pero yo pensé que a mí me habían dicho que esto, yo pensé que esto era así más bien. Yo crecí entendiendo esto. Mm, créanme que a mí me pasó. Entonces ya a mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque las religiones y las metodologías del hombre están a un nivel terrenal. Él está por encima de todo. Y que nosotros pensemos que para conocer a Dios se tiene que hacer a través de un método terrenal, eso es una mentalidad muy pobre. Eso es desconocer completamente quién es Dios. Entendamos de que para conocer a Dios lo único que se necesita es un corazón con deseo, con voluntad y ser valiente. Porque hasta nuestro propio yo nos va a decir, no, 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 mejor no. Tienes que pelear hasta contra tu propio yo. Así que es indispensable, iglesia, que si el Señor está estableciendo en nosotros un camino de herramientas, de circunstancias, aprendamos a reconocerlas, aprendamos a entender qué está pasando para que avancemos con Él y no nos convirtamos en un obstáculo que lejos de hacer que el agua fluya, más bien empecemos a hacer represas, porque esa presión la vamos a sentir cada vez más. Tenemos que fluir con el Señor durante el proceso del desierto. Vamos a irnos a Lucas 1:80. Vamos a hablar de Jesús como un ejemplo. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Amén. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es indispensable que nosotros entendamos que el espíritu del hombre que está en nosotros somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Antes de venir a Cristo, nuestro espíritu está prácticamente muerto en sus funciones espirituales. Está entrelazado con el alma. ¿Y el alma qué es? Bueno, nuestra capacidad de raciocinio, el alma es nuestras emociones, el alma es lo que hace que nosotros intelectualmente seamos un individuo. Lamentablemente nuestra alma está corrompida por el pecado, por una naturaleza que lo único que se preocupa es por sí misma. Y nuestra carne o nuestro cuerpo, perdón, nuestro cuerpo, que en realidad yo al alma le digo más carne, porque ahí es donde está la naturaleza pecaminosa, y nuestro cuerpo, que es el que nos permite tener contacto, ¿verdad?, con la naturaleza física de este mundo. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, al reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y le decimos, Señor, recuerden esa oración, Señor, yo te necesito, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Tú moriste en la cruz por mí para salvarme de la muerte eterna. Ahora ven, entra en mi vida, lléname, rescátame, guíame. Cuando hacemos esa oración en donde entregamos al Señor el control de nuestra vida, en donde reconocemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, algo sorprendente ocurre en nosotros y es que nuestro espíritu nace de nuevo. Sus funciones de conectividad con Dios empiezan a funcionar. Luego viene el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo inmediatamente empieza a trabajar en nosotros sobrenaturalmente y empieza a dejarnos saber cosas, empieza a mostrarnos cosas, empezamos a leer la palabra y es como que cobra vida, solo le falta decir nuestro nombre. Y este proceso de crecimiento es un proceso de crecimiento espiritual. Es nuestro espíritu empezando a crecer, a desarrollar habilidades, a desarrollar capacidades, a empezar a desarrollar realmente su ser. Es como que si hubiéramos dos personas dentro de este cuerpo, ¿verdad? Uno que es carnal y uno que es espiritual. Jesús no era diferente. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos. Escuchen esto hasta el día de su manifestación a Israel. Antes de que él empezara su ministerio, desde que estaba pequeño, Jesús estuvo en lugares desiertos, estuvo en tiempos fuera, en tiempos a solas con el Señor, con su Padre, orando y diciéndole, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mí. Yo no sé si Jesús desde pequeño tenía claridad de todo lo que tenía que hacer o de todo el mensaje. Hay personas que piensan que sí, que él tenía ya todo el mapa desde el principio. Hay personas que dicen que no, que él fue adquiriéndolo progresivamente.
Indiferentemente, esto lo sabremos cuando lleguemos allá, pero sea como sea, lo que la palabra sí nos dice es que él estuvo en lugares desiertos y que se fortalecía en su espíritu. Hay una correlación entre los lugares desiertos y el fortalecimiento espiritual de su vida. Y si Jesús es el ejemplo a seguir y es a quien queremos imitar, tenemos que entender que el desierto también ocupa ese propósito en nuestra vida. Tiene que ser para que hacernos fortalecer nuestro espíritu. Usted tiene que salir de un desierto fortalecido. Sí, vas a salir con cicatrices. Puede que salgas con cicatrices y algunas profundas, pero créeme, vas a salir fortalecido. Vas a salir entendiendo quién es Dios, entendiendo quién eres tú y la magnitud de tu necesidad de Dios. Y vas a salir de ahí con la voluntad total y absolutamente puesta en lo que Dios quiera. Es indispensable que entendamos que el espíritu del ser humano va a crecer durante el proceso del desierto. ¿Que nos guste? No. Yo creo que ningún soldado especialista en el ejército de Estados Unidos va a decir que le encantó los entrenamientos, porque en los entrenamientos fueron sometidos a pruebas que inclusive muchas personas casi pierden la vida en ocasiones. Entonces necesitamos entender que no es acerca de lo que nos guste o no nos guste, es acerca de lo que necesitamos para llegar al objetivo. Vamos a irnos a Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Amén. Vean qué interesante. Jesús ya fue bautizado por agua, luego fue bautizado en el Espíritu. Escucharon la voz que decía, este es mi hijo en quien yo me deleito. Ahí perfectamente ya podía empezar su ministerio, ¿verdad? Porque ya tenía el Espíritu Santo, ya tenía todo lo que necesitaba. ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de ir y decir, yo soy el Mesías, y empezar a él a bautizar gente ahí, el Espíritu Santo lo agarra y se lo lleva al desierto. Yo quiero que ustedes entiendan esto, y si ustedes logran entender esto, me doy por satisfecho. Nuestra vida espiritual requiere desiertos. Y entre más grande el desierto, más grande la tarea que se avecina, pero también más grande el guerrero que vamos a hacer para esa tarea. No podemos brincarnos el desierto para llegar a una tarea que requiere de nosotros una persona en nosotros que todavía no somos. Se los digo de todo corazón, estoy pasando por un desierto, estoy entendiendo mi desierto, estoy asimilando la prueba, estoy en todo esto que les estoy explicando. Primero me lo dijo el Señor a mí, me lo habla a mí. Y yo lo único que estoy haciendo es transfiriendo esta información a ustedes, porque así como yo lo estoy viviendo y soy testigo de esto, quiero que ustedes también no solamente salgan victoriosos de la prueba, sino que no necesiten más pruebas de este tipo. El Señor busca una transformación espiritual en nosotros, así como el Señor, el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto. Y vamos a leer la que sigue, vamos a ver de una vez Lucas 4:2, para que vean ustedes qué interesante. Por 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Gracias, Jan. Por 40 días y era tentado por el diablo. Yo sé que nosotros cuando escuchamos esta historia, inmediatamente pensamos en las tres tentaciones que Satanás le hizo a él. Pero aquí dice que por 40 días era tentado por el diablo. Durante todo ese periodo de desierto, él estuvo siendo tentado. Y es importante que entendamos, él no comió nada, ¿verdad? Él no fortaleció su carne, él no fortaleció su físico, él se mantuvo enfocado espiritualmente. Y cuando llegó al límite de los 40 días, tuvo hambre, evidentemente. Más bien yo no sé cómo hizo, porque yo probablemente a los 15 minutos ya hubiera tenido hambre.
Pero sí les voy a decir una cosa, después de los 40 días, después de que él cumple este periodo de tiempo, es cuando Satanás hace las tentaciones más grandes, que es donde la palabra ya nos cuenta de la interacción que tuvo con Jesús y de cómo Jesús los rechaza con la palabra. Pero durante los 40 días hubo tentaciones, como probablemente pensamientos, probablemente, en la de menos no sabemos, pudo haber sido que Satanás ponía como visiones como de comida, qué sé yo. Ah, tantas formas en las que usted y yo podemos ser tentados, tantas formas en las que podemos ser distraídos, tantas formas en las que el enemigo busca, trata, intenta hacer que nuestras emociones y pensamientos justifiquen acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros vamos a decir, pero es que yo me lo merezco, pero es que es lo justo, es lo correcto, bla, bla, bla. Pero lo estamos haciendo desde un ámbito emocional, no de sabiduría espiritual. Y yo sé lo difícil que es, porque primero tenés que contenerte a ti mismo para poder frenar ese ímpetu, esas emociones, ese ámbito de lo que tú crees es justo, es justicia por lo que se me hizo, es justicia por lo que yo pasé. Pero en realidad el único que es juez es Dios. No nos pongamos en un ámbito en donde nosotros creemos que somos jueces, porque así como nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. En cambio, permitamos que Dios sea el juez, que Él tome nuestras cargas, que Él tome nuestro dolor, que Él tome nuestra aflicción. Y les garantizo que Él la va a tomar y que Él va a darle vuelta al asunto. Y ustedes van a ver la gloria de Dios. Vamos a leer Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas, la fama, acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Vean qué hermoso. Aquí ya Jesús terminó la prueba. Aquí Jesús pasó por el desierto. Aquí Jesús venció a Satanás. ¿Y cómo regresa Él? En el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él no hizo más que sostenerse, ser obediente, someterse a la prueba y regresó de la prueba en el poder del Espíritu. Eso es el propósito del desierto. Ese es el objetivo, que ustedes abandonen su yo carnal, su yo natural, para que empiecen a vivir en el poder del Espíritu. Si nosotros no pasamos por el desierto, mis hermanos, es muy difícil, porque lamentablemente eh, estamos de por medio nosotros. Nosotros somos el obstáculo, nosotros somos el problema, y por eso necesitamos a veces ser sacudidos para que entonces nos quitemos del camino y le permitamos a Dios ser Dios donde nosotros no podemos serlo. Ok, hay algo muy importante que quiero que veamos aquí. Primero, el Señor pide de nosotros que tengamos sumisión y obediencia, que nosotros, si estamos en medio de un desierto, nos sometamos al propósito del desierto, nos sometamos con obediencia a lo que Él busque, pero esto requiere de que primero lo busquemos a Él. Si estamos pasando el ámbito de, si estamos pasando el ámbito de las emociones, es muy difícil que podamos someternos porque nuestras emociones van a empezar a hablar en contra de todo esto. Van a estar hablando en contra de que nosotros nos sometamos. Van a estarnos exigiendo justicia. Esa es nuestra carne. Cuando tú crees que tienes derecho a justicia y tu carne te la va a estar pidiendo a gritos. Pero cuando te sometes y pasas por de lado, ya rompes con esa etapa de las emociones del corazón roto, digamos, y pasas y dices, Señor,
hágase en mí tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hago lo que tú quieras, lo que tú necesites de mí. Entras en esa etapa de sumisión y obediencia. Ese es el comienzo. Y cuando salgas victorioso, si pasas el desierto exitosamente, vas a obtener autoridad y poder. Como resultado, vas a caminar en una autoridad, en un poder, porque ya no, vas a caminar ya no en tu nombre, vas a empezar a caminar en el nombre del Señor. Ahora recuerden que esto es un proceso. Puede que para llegar a ese nivel de autoridad y ese nivel de poder, todavía tengas que pasar por algunas otras pruebas. Puede que no. El Señor y el Espíritu Santo son los que hacen el trabajo y ellos sabrán qué es lo que necesitas. Lo que sí te puedo decir es esto. Si tienes un corazón sumiso, entregado, que no es rebelde, que no protesta, que no se queja, que simplemente fluye y actúas en obediencia, créeme que vas a facilitarte las cosas para que entonces el Señor haga en tu vida lo que necesita hacer y tengas entonces el poder y la autoridad que el Señor te va a dar para que en obediencia actúes en su nombre. Porque no es que te va a dar autoridad y poder para que actúes en tu nombre, de acuerdo a tu agenda, de acuerdo a tu forma de pensar, de acuerdo a tu forma de sentir. No, ya eso está erradicado. Ahora lo vas a hacer de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a su propósito y su voluntad. Vas a establecer una comunicación con el Espíritu Santo y vas a estar escuchando la dirección que Él te está dando, lo que te está mandando a hacer y lo vas a ir a hacer con autoridad y poder en su nombre. Porque ya en el desierto perdiste a tu propio yo. Ya no es acerca de ti, es acerca de Dios. Pero para esto tenemos que pasar el desierto exitosamente. Vamos a leer Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las pruebas no son fáciles, iglesia. Sencillamente no lo son para nadie, pero son necesarias, son indispensables. Consideren, y de hecho lo vamos a leer eso. Vamos a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Algunas veces nosotros vemos esto y decimos, Señor, pero lo que yo estoy sintiendo no coincide con lo que dice ahí, porque nuestra perspectiva es, eh, si tú me dieras una salida, no estaría sufriendo. No, el sufrimiento es necesario, porque el sufrimiento va a provocar en nosotros ese proceso de transformación. Lo que él está hablando es que la prueba, la salida, ¿verdad? La, la manera de salir de ella para soportarla, porque el sufrimiento va a seguir estando ahí. ¿Saben quién es? Es Jesús. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Yo creo que ninguno de nosotros hemos vivido una prueba más grande que Jesús. Primero. Segundo, por más horrible que se vea nuestra prueba y nuestro desierto, por más intolerable, ustedes saben que nosotros cuando estamos en un estado de asfixia emocional, mental, eh, en realidad lo que estamos manifestando es el problema que hay en nosotros. Cuando nos sentimos consumidos por nuestras emociones, pensamientos, el dolor, esa aflicción, ese sufrimiento, simplemente lo que está sucediendo ahí es todo lo que tiene que irse está saliendo a la luz, se está manifestando. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque por más duro que sea salir de ahí,
cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, todo eso se empieza a disipar, se empieza a ir, se empieza a alejar. Y su presencia literalmente toma control de todo lo que nosotros somos. Y nos rendimos y nos derretimos como mantequilla delante de su presencia, sintiendo su amor, sintiendo su comprensión, sintiendo su apatía. Esa es la manera en la que Dios nos da una salida para que soportemos la prueba. No es lo mismo pasar la prueba nosotros solos que pasarlo en la presencia de Dios. Se los puedo prometer con absoluta confianza. No me importa qué prueba ustedes hayan vivido. Yo creo que yo he vivido prácticamente casi que todo lo que como hombre puedo decir que hay que vivir para dolerse. Em, y puedo decirles que una cosa es vivir la prueba en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestras emociones y pensamientos, y otra cosa es vivirla en el espíritu. Y el reto está romper con nuestra burbuja emocional y mental para atravesarla, para llegar al espíritu, para llegar a su presencia. Porque cuando estamos metidos en esa burbuja de emociones, pensamientos y sufrimientos, ideas y lo que sea, de dolor, de aflicción, ni siquiera queremos estar con el Señor. Ni siquiera nos sentimos con qué cara le doy. En este momento no quiero hablar con Dios. Nos genera esta apatía, nos genera frialdad. Y todo eso, el Señor lo está sacando a la luz para que lo veas. Mira cómo te sientes, mira cómo piensas, mira cómo ves el mundo, mira lo que está pasando en ti. Esa es la persona que yo quiero quitar de tu vida. Esa es la persona que no necesito que seas. Y la única manera de que podamos quitar a esa persona de tu vida es que vengas a mí. Y a veces el Señor de nuevo permite estas cosas para que nos veamos en el espejo y nos reconozcamos, porque por más justificación que digamos que tenemos por lo que estamos pasando, el Señor está permitiendo que se manifiesten nuestras emociones, pensamientos, todo lo que no es de Dios, para que entonces lo reconozcamos y nos veamos en el espejo y digamos, wow, yo no quiero ser así, yo no quiero sufrir así, yo no quiero vivir así, yo no quiero ser esta persona. Y cuando tú ves tu problema, y se los digo porque he visto la vida de ya no sé ni de cuántas personas, ya perdí cuenta, que el Señor me empezó a mandar de personas con problemas de todo tipo. Y la persona me está contando cómo ve su problema. Y por otro lado, el Espíritu Santo me está diciendo cómo Dios ve el problema. Y estoy teniendo la perspectiva de la persona por un lado y estoy teniendo la perspectiva de Dios por el otro lado. Y son opuestas. Entonces uno tiene que escoger a quién le creo. Sí, yo sé que la realidad de esa persona en este momento es horrible en ámbito natural humano, pero esa persona tiene la posibilidad de cambiar de acera y ver que su vida es otra cosa. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar la manera de salir. Es Cristo, es su presencia. Él es el antídoto, Él es la solución, Él es la medicina para que pueda soportar esa prueba. Yo estoy en una prueba. ¿Y saben por qué la estoy soportando? No porque soy un super cristiano, no. Al contrario, si fuera un super cristiano no necesitaría de Cristo. Estoy soportando la prueba porque estoy agarrado de Cristo. Estoy aferrado a Él. Estoy tratando de obligarme a no quitar mis ojos de Jesús y no ver las olas, ni las tormentas, ni el viento, ni lo que aparenta ser. Y créanme, al principio era difícil, pero eventualmente se va volviendo más sencillo hasta el punto de que ya no me preocupa nada más que estar viéndolo a Él. Y se los digo de todo corazón. ¿Por qué? Porque Él me ha dado una salida, porque Él me ha dado una solución para poder soportar esta prueba. Y soy testigo de eso. La prueba que ustedes hayan tenido o estén teniendo o vayan a tener, sépanlo, es humanamente soportable. Pero tras de eso, por más horrible que se vea, es humanamente soportable.
Y sin embargo, Dios les da una manera de pasarla y soportarla todavía más, y es su presencia. Ok, vamos a hablar de ligero versus pesado. Santiago 1, del 2 al 3. Dice, yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo Amén. tanto, Hasta ahí sí, hasta el 3. Amén. Entendamos esto. ¿Hace cuánto vimos Santiago? Hace como 2 meses. El Señor me decía que teníamos que ver el libro de Santiago y lo vimos. Y yo no entendía, bueno, pues, a mí me encanta Santiago, pero ahora entiendo por qué. Vean de lo que estamos hablando y vean cómo estamos tocando Santiago. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. A ver, en raciocinio humano, ¿quién puede explicarme eso? ¿A quién le gusta pasar por dificultades? Al punto de decir, ay, qué lindo, otra prueba, otro desierto. O sea, nadie. Es ilógico, va en contra del pensamiento humano en la tierra. Pero eso es porque estamos viéndolo en el contexto natural terrenal. En el espíritu es diferente. En el espíritu es diferente porque las pruebas cumplen un propósito, tienen un objetivo y son una necesidad del cristiano. ¿Cuál es esa necesidad del cristiano? Muy sencillo, que nosotros empecemos a pasar de levantar ligero a levantar pesado, fortalecernos, hacernos cada día más fuertes, hacernos cada día más conocedores de la magnitud de nuestro Dios. No es sino a través de las dificultades que verdaderamente llegamos a conocer a Dios, porque no hay otra alternativa. Nada te va a hacer conocer más a Dios que no tener nada. Literalmente, cuando ya no tienes nada, cuando dependes de Dios, ahí es donde te vas a dar cuenta de la clase de Dios que tienes, si lo buscas. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Yo creo que está clarísimo. Yo creo que a todos se nos ha puesto la confianza en Dios a prueba. Hemos salido victoriosos. Hemos fallado la prueba. Si fallamos la prueba, es tiempo de orar y decir, Señor, perdóname. No lo entendí en ese momento. Me dejé consumir por mis emociones, por mis pensamientos. Ahora entiendo y me arrepiento y te agradezco, porque sé que me estás hablando, sé que me estás confirmando lo que hiciste en mi vida a través de ese desierto. Y si lo están entendiendo y están en el desierto, va a ser más sencillo pasar la prueba. Ya saben qué tienen que hacer y cuál es el objetivo de hacerlo. Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Y eso es solo la mitad. Porque en este momento nos estamos acercando a la venida del Señor. Y el Señor no solo nos está preparando para lidiar con las dificultades que se avecinan, también para mostrar la gloria de Dios. Porque vamos a mostrar la gloria de Dios. Pero es indispensable que nosotros pasemos la prueba adecuadamente. Dios usa el sufrimiento de hoy para fortalecerte para la gran conquista que tendrás en tu futuro, en tu mañana. Si no pasas la prueba hoy, no puedes graduarte, por ende no puedes tener lo que necesitas para mañana. Y yo espero y ansío y le pido a Dios que nosotros veamos esto del desierto con otros ojos. Y la razón por la que yo vi que era una necesidad enorme hablar del desierto es porque hay demasiadas familias que están siendo llamadas al desierto. Personas también están siendo llamadas al desierto.
Ok, casi cerramos. El Señor está creando en nosotros un espíritu fuerte a través de pasos de fe. Para muchos, confiar en Dios totalmente y a ciegas es como dar un paso en falso donde no hay más terreno. Eso literalmente como en la foto, estamos dando un paso en el aire. Es ilógico, es difícil. Cuando rompas en tu forma de pensar esa idea y te eches al agua y digas, no, yo escojo confiar en Dios, vas a darte cuenta que el temor que te puede dar ese paso en falso era solo una ilusión. Que verdaderamente una vez de que diste el paso y dijiste, no, yo escojo confiar en Dios. Tus pensamientos van a venir, voces van a venir, circunstancias van a venir y tú vas a estar firme y fuerte diciendo, no, yo confío en el Señor. Y eso es lo que Él busca. Cuando Dios te pone en pasos de fe, en desiertos, es porque quiere despojarte de ti y convertirte en la persona espiritual que eres en Él, pero necesitas trabajar con Él durante el proceso. No te quejes, no te resistas o busques salidas alternas o atajos. No justifiques tus emociones o pensamientos y por sobre todo no escuches otras voces. Es indispensable que entendamos esto, iglesia. Vamos a irnos a Santiago 1:4. Ya estamos cerrando. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Amén. Vean qué interesante lo que dice Santiago aquí. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. Nosotros no podemos acortar las pruebas. El tiempo de la prueba la establece el Señor y va a cumplir su propósito hasta el final. Entonces vamos a ser mejores. Pero vean lo que dice aquí. Pero vamos a poder obedecer lo que se nos ordene. Vamos a tener sensibilidad espiritual. Vamos a tener la capacidad de escuchar, reconocer la voz del Señor y obedecer lo que nos esté pidiendo hacerlo. Vamos a tener, como hablábamos ahora, autoridad y poder en el nombre del Señor para hacer su voluntad. ¿Se acuerdan que yo les decía, no es nuestra voluntad, es su voluntad? Bueno, ¿por qué? Porque Él nos va a ordenar que hagamos cosas, Él nos va a decir que hagamos cosas y vamos a convertirnos en emisarios del reino de los cielos. No para que nos jactemos de nada, al contrario, si el desierto es para humillarnos, para volvernos humildes de corazón, sumisos, como ovejas, y eso es lo que Él quiere, que dependamos totalmente de Él, para que entonces, ahora conectados a Él, podamos obedecerle y que Él nos envíe y nos ponga a hacer cosas que Él quiere que hagamos. Pero esto no sucede si no pasamos por el desierto. Muchos pastores, inclusive John Bevere hablaba de que muchos pastores desde jóvenes que empezaron a tener llamado a pastorear y se lanzaron a pastorear porque sentían su llamado, no pasaron por un desierto y lamentablemente cometieron actos o cometieron pecados, cometieron errores. em, Lamentablemente, algunos de ellos ya no están hoy ni siquiera siendo pastores porque no pasaron por el desierto. Y yo creo que el desierto después, cuando llega, los ayuda a madurar, pero no va a ser más sencillo. Así que, iglesia, tenemos que estar pilas puestas, tenemos que estar muy alertas, tenemos que reconocer los tiempos. Por eso les decía, reconozcamos los tiempos. Estamos pasando por un desierto, estamos pasando por una prueba. Y si alguno aquí está pasando por una prueba o cree que está pasando por una prueba, por un desierto, no se sienta mal, al contrario, dice la palabra dichoso, porque significa que Dios está trabajando contigo para una misión que te va a poner, para un objetivo que tiene contigo. Si no estuvieras pasando por el desierto, entonces más bien yo estaría preocupado, como, ok, ¿qué es que ya lo pasaste o no lo has pasado todavía? Pero yo nunca he conocido un cristiano que no haya pasado por un desierto en donde haya salido fortalecido, no haya salido fortalecido. Que es difícil, sí,
Y algunos desiertos son tan duros que a veces toman años fortalecerse espiritualmente, porque la etapa de dolor la volvemos eterna. Nos aferramos a esos pensamientos y esas cóleras y esas chichas y nosotros la extendemos. Pero la realidad es que si vamos a Él y entregamos todo a Él, Él hace el resto. Dios quiere usarnos, pero para usarnos debe moldearnos, entrenarnos, prepararnos, sacarnos del mundo en el que vivimos para así mostrarnos la realidad de las cosas y que estemos listos, capacitados y preparados para hacer su voluntad. Iglesia, este es el mensaje que les traía para hoy. Espero que vayamos entendiendo em, ya que el desierto no es lo que nosotros vemos o percibimos. Para la próxima semana espero que tengamos los temas de no engrandezcamos a Ismael. Este es clave porque aquí vamos a estar viendo cómo podemos cometer errores garrafales, ¿verdad? Que pueden hacer que nuestro desierto más bien termine en un rumbo erróneo. El lugar de revelación. Para muchas personas el desierto es el lugar donde Dios se manifiesta como nunca antes y cómo convertir ese momento de sufrimiento en un momento glorioso y celestial. Para el que sigue vamos a estar hablando de sacando agua del pozo. A veces nos sentimos así, pero vamos a sacar agua del pozo, pero es agua de vida. Y finalmente el nuevo vino. ¿Cómo somos cuando terminamos este proceso y hacia dónde vamos? Así que espero poder resumirlos en dos tractos, estos cuatro temas. em, pero de nuevo, lo más importante es que entendamos esto. Si estamos pasando por un proceso, si estamos pasando por un desierto, no me canso de decirlo, iglesia, por favor, si no estamos reconociendo el tiempo o el momento en el que estamos, la situación en la que estamos como un desierto, es importante que preguntemos, es importante que identifiquemos el tiempo que estamos viviendo y la hora del Señor. Oren, pídanle al Señor discernimiento, sabiduría, traten de conectar con Dios como nunca antes, porque a veces la liturgia que nos enseñaron nos lleva hasta cierto nivel. Ya de ahí en adelante tenemos que buscar y presionar más, entrar más fuerte. Y estamos en tiempos de tanta oscuridad que necesitamos sí o sí más de Dios. Más. No podemos seguir siendo la misma iglesia, ya no. Dios está convocando una iglesia para una transformación sobrenatural en preparación de lo que está por venir. Y el desierto es parte de esto. Así que espero que esto haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Y pues vamos a seguir en el próximo video, en el próximo sábado con más del desierto. Amén.